Bueno, muchas gracias por la presentación y un agradecimiento muy especial a todos los asistentes que han confiado en este curso de actualización y que nos acompañan año por año, y también a los nuevos que nos están acompañando este año. Vamos a empezar y dar inicio a este bloque de oncología con el enfoque del paciente con metástasis cerebrales. Mañana les van a compartir las memorias y en las memorias van a encontrar como todos esos aspectos generales y teóricos sobre los pacientes que tienen metástasis cerebrales, y la idea de esta conferencia es traer esa parte que vimos como teórica en el texto, que ustedes lo van a poder acceder a él el día de mañana, y traerlo a una parte práctica en la conferencia con el caso clínico real de una paciente. Entonces vamos a partir como de unas ideas introductorias para poder entrar de lleno al caso clínico. Entonces sabemos que las metástasis cerebrales van a ser las neoplasias intracraneales más comunes de lejos. Cerca del 60% de los pacientes que tienen una o de las divisiones de las enfermedades oncológicas a nivel cerebral, el 60% van a corresponder a metástasis cerebrales. Son mucho más raros los tumores primarios. El tratamiento de las metástasis cerebrales en este momento es un tratamiento individualizado, porque realmente con todos los avances que se han hecho, especialmente en las terapias sistémicas de la mano de la biología molecular de los diferentes tumores, van a cambiar mucho las opciones terapéuticas de los tratamientos, y por eso la elección, incluso el pronóstico de estos pacientes va a ser muy diferente de acuerdo a la biología molecular del tumor. La incidencia de las metástasis cerebrales irá en aumento, como menciono en la tercera idea, primero porque a medida que avanza la resolución, no solo el teslaje de los resonadores, sino la resolución misma de la resonancia, esto nos va a permitir con el tiempo detectar metástasis mucho más pequeñas que lo que podríamos detectar con los resonadores más viejos. Y en segundo lugar, porque las metástasis cerebrales muchas veces son una consecuencia tardía de alguna de las enfermedades neoplásicas. Entonces, al momento en que nos vamos a ir enfrentando a estas, que aumente el pronóstico vital de los pacientes con enfermedades oncológicas, irá en aumento la presentación de las metástasis cerebrales, ya sea hacia el final de la enfermedad. Y un mensaje muy importante con el que quiero empezar esta conferencia es que el paciente oncológico que tenga una metástasis cerebral, esto no es sinónimo de muerte, porque en este momento hay opciones de tratamiento, incluso en pacientes que tienen una metástasis única con un perfil molecular muy favorable. Podemos hacer tratamientos locales agresivos en pacientes obviamente seleccionados de acuerdo a su pronóstico, dado, como he mencionado, en la biología molecular del tumor, y esto puede aumentar mucho la supervivencia y el resultado funcional de los pacientes. Entonces vamos, como les había mencionado, vamos a empezar con un caso clínico. Este es un caso clínico real. Más o menos tuve contacto con esta paciente en agosto del año pasado. Es una femenina de 58 años que hacía un mes la habían operado de un cáncer de mama, le habían hecho una cuadrantectomía y ya teníamos la biología molecular del tumor disponible. Teníamos que era un tumor HER2 positivo. Yo creo que la mayoría de los asistentes hemos estado en contacto con las diferentes presentaciones moleculares del cáncer de mama, y en este momento, como estaba en proceso de cicatrización de la cuadrantectomía, no había iniciado ese ciclo de terapia adyuvante, pero ya la tenía programada. Y esta paciente vivía en el área rural de San Cristóbal y la traía la hija porque había presentado varias crisis ictales acompañadas de aproximadamente una semana de evolución de una cefalea que era constante y tenía poca mejoría con los analgésicos comunes. Ingresó al servicio de urgencias ya hemiparética en un estado posictal y estaba hemodinámicamente estable. Entonces, al momento en que vamos a ver las imágenes diagnósticas de este paciente, el primer mensaje que tenemos que tener en cuenta es que cualquier signo neurológico, en este caso tenemos la cefalea y las crisis ictales, cualquier signo neurológico en un paciente con cáncer siempre nos debe hacer sospechar la enfermedad secundaria del sistema nervioso central, y eso nos cambia el enfoque del tratamiento.
tratamiento. Realmente siempre hemos tenido presente, o clásicamente se ha pensado, que las únicas opciones de tratamiento en el cerebro van a ser la posibilidad de llevar al paciente a una radioterapia, pero con el tiempo las posibilidades de hacer resecciones quirúrgicas, la quimioterapia o ya definitivamente los pacientes que tienen una enfermedad muy avanzada en un enfoque paliativo. Entonces, esta paciente la estabilizaron clínicamente en el servicio de urgencias y se le realizó esta tomografía de cráneo que les estoy enseñando. Esto corresponde a un corte axial de una tomografía de cráneo simple y estamos viendo hacia la base del frontal un edema que nos llama mucho la atención porque es un edema que conocemos como digitiforme. Vean que tiene como una forma de deditos que corresponde al edema vasogénico, que es el que acompaña a las neoplasias intracerebrales. Vemos un gran foco de edema a nivel frontal y parietal y por primera vez hacemos la identificación de al menos una lesión sólida en el giro postcentral y lo que correspondería o que nos sugeriría la presencia de una lesión más anterior a nivel frontal. Entonces, con el edema que tiene esta paciente, le administraron esteroides, obviamente le administraron el anticonvulsivante y con eso entonces ya vamos a empezar a construir nuestro algoritmo de manejo de los pacientes con metástasis cerebrales. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que tenemos, en este caso, pues tenemos una ventaja muy importante y es que tenemos el primario ya identificado y tenemos la identificación ya de un compromiso metastásico a nivel del sistema nervioso central. Pero muchas veces estos pacientes consultan es por las comorbilidades o por la presencia de signos y síntomas a nivel del sistema nervioso central y no tienen concretamente una neoplasia primaria identificada. Entonces, de acuerdo a la clínica y a los diferentes factores de riesgo, primero tenemos que determinar cuál es el estado funcional del paciente y acompañándonos de la clínica, entonces tratar de dilucidar cuál es el primario que tienen estos pacientes. Entonces, sabemos que a nivel del sistema nervioso central, yo creo que ya vieron la metástasis, la presentación de los gliomas cerebrales, la mayoría de lesiones que causan efecto de masa en el cerebro van a estar presentes con diferentes sintomatologías. Primero, el desarrollo de una hipertensión endocraneana, no solo por el efecto de masa que causa a nivel intraparenquimatoso, sino también por el riesgo que desarrollen una hidrocefalia obstructiva cuando el efecto de masa va dirigido hacia los ventrículos cerebrales, que puede estar hasta presente en un 32% de los pacientes, de acuerdo a los reportes de la literatura. Un poco menos común, pero igual muy importante, es el déficit neurológico focal que pueden tener los pacientes, ya sean un deterioro cognitivo o de igual manera un deterioro motor sensitivo o de pares craneales. Hay que tener presente, especialmente en los pacientes que tienen un compromiso de diferentes pares craneales y que tal vez uno no logra localizarlo o enfocarlo todo dentro de un mismo síndrome, es que este paciente pueda tener la presentación más severa de metástasis o de compromiso secundario del sistema nervioso central, que es la carcinomatosis meningea. Y lo otro es identificar esos síntomas relacionados con la posibilidad de identificar clínicamente un primario en el paciente. Sabemos por orden que les estoy poniendo aquí en la diapositiva que la neoplasia pulmonar de lejos es la neoplasia más común que cause metástasis al sistema nervioso. En segundo lugar tenemos el melanoma, luego el cáncer de células renales, el cáncer de mama y cerca de un 2% de los pacientes que tienen cáncer colorectal. Y la distribución que pueden realizar estos pacientes a nivel en compartimiento supra o infratentorial puede ser muy variable de acuerdo a cuál sea el sitio anatómico primario que esté comprometido. Entonces, cuando entramos a ese escenario del paciente que tiene una metástasis con un primario desconocido, entonces tenemos que acompañarnos de varias herramientas. Primero, de la historia clínica del paciente, si se acompaña de un síndrome constitucional, si tiene tos, si tiene factores de riesgo, por ejemplo, para un cáncer pulmonar. Usualmente solicitamos las imágenes de entrada de una tomografía de tórax, abdomen y pelvis de una manera inicial, contrastada obviamente en búsqueda de identificar otras
compromisos o cargas metastásicas, ya sea en hígado o en pulmón, que usualmente son los sitios primarios hacia donde migran las metástasis al sistema nervioso central, o de pronto la identificación de un tumor primario. Tenemos también como otro elemento cuando a través de las imágenes de tomografía no podemos identificar correctamente cuál es el primario, la realización de un PET. En la ciudad tenemos la realización del PET cada vez más disponible en muchos centros. La dificultad con el PET es que no solo nos puede identificar lesiones neoplásicas que a veces sean muy pequeñas, que no podemos ver en la tomografía, y también nos puede hablar sobre la carga tumoral y metastásica que tiene el paciente. Y por último, si no tenemos la identificación de una lesión primaria, la realización de biopsia. ¿Cuál es la idea? Si no tenemos la identificación de una lesión primaria como tal, y tal vez buscamos un sitio anatómico que sea mucho más fácil y menos mórbido de biopsiar, que sea el cerebro, esta es la idea para realizar el diagnóstico primario del paciente. Y como les había mencionado, cerca del 20% de los pacientes van a tener una presentación sincrónica de la enfermedad, es decir, cuando van a consultar por primera vez, ya van a tener un compromiso metastásico del sistema nervioso central al momento de la presentación de la enfermedad. Entonces, como les había mencionado, esta paciente ya teníamos entonces la identificación de un primario, teníamos esa ventaja en ella, pero al momento de identificar dos lesiones metastásicas, o al menos dos que pudimos ver en la tomografía, entonces se le realizó una tomografía de tórax y abdomen y pelvis, esta vez en búsqueda o de estadificación, para saber cuál es la carga tumoral y cuál es el pronóstico del paciente. Entonces, con esto vamos a la segunda parte de ese algoritmo que vamos a ir construyendo, y es establecer el pronóstico del paciente de acuerdo a la histología tumoral. Entonces, la idea es que nosotros podamos determinar cuál es el estado funcional y clínico del paciente y determinar las opciones de tratamiento disponibles de acuerdo a la histología molecular. Se han creado muchos índices, me enredé, a través de la historia, tratando de predecir de alguna manera cuál va a ser la supervivencia de estos pacientes de acuerdo a las diferentes histologías tumorales. Entonces, yo creo que el que más se acerca, y eso que no es el acercamiento ideal, porque vamos a darnos cuenta que este índice que estamos proponiendo acá, que es el GPA, nos permite o nos dice o nos indica calcular el Karnofsky del paciente, pero uno se va a dar cuenta que en el paciente neurológico el Karnofsky los castiga mucho cuando solo tienen, por ejemplo, si es un paciente afásico, si es un paciente que está hemiparético, las primeras escalas del Karnofsky los castiga demasiado, y por eso a veces la probabilidad de supervivencia del paciente se ve muy reducida, aun cuando tenemos diagnósticos histológicos muy favorables. Este índice lo podemos encontrar en internet. Yo les compartí en el capítulo que van a encontrar a partir del día de mañana cuál es el link directo, pero también hay muchas aplicaciones para Android o para iOS que uno puede descargar, y miren, como les comparto aquí en el pantallazo, nos permite saber cuál es ese pronóstico de supervivencia en pacientes que tienen cáncer pulmonar, melanoma, cáncer de mama, cáncer de células renales o cáncer de origen gastrointestinal. Y este es un estudio que se hizo con más de 7,000 pacientes que constantemente lo están actualizando y que nos permite o nos pregunta por muchas cosas importantes, incluyendo, por ejemplo, la histología molecular de este paciente. Yo hice el ejercicio entonces con esta paciente. Vemos que nos preguntaron que tenía un diagnóstico de un cáncer de mama. Es una paciente que tiene menos de 60 años, que tiene un Karnofsky todavía favorable, porque en este momento la estamos viendo hemiparética, pero recordemos que está en un estado positral. Además tiene una histología molecular que, como ustedes ven, la califica muy favorable. Tiene solo HER2 positivo con unos receptores hormonales negativos. Tenemos más de una lesión metastásica a nivel cerebral identificada. No tenemos por el momento la identificación de lesiones metastásicas extracraneales. Entonces le da un GPA de 3, pero más que el número, lo importante es este pronóstico de supervivencia que nos arroja esta tabla, y es que en promedio el pronóstico de supervivencia en un percentil 75 puede ir superior a 23 meses.
Ya después entonces de saber que nuestro paciente tiene un pronóstico relativamente favorable, entonces vamos a iniciar con ese enfoque sintomático. Lo primero es que tenemos que resolver la urgencia del paciente. Muchos de los pacientes, aunque no es lo común, nos van a consultar con síndromes de hipertensión endocraniana muy graves, y lo primero es que tenemos que aliviar esos síntomas de hipertensión endocraniana, porque en últimas es lo que va a matar a nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes oncológicos van a tener unos cambios al nivel de la autorregulación cerebral, porque pueden ser pacientes que ya vengan enfermos con una baja reserva fisiológica, porque usualmente pueden ser pacientes adultos mayores, y en ellos la efectividad de la terapia médica que vamos a realizar para manejar esa hipertensión endocraniana puede verse limitada específicamente por muchas variables, especialmente en el tiempo en que la vamos a utilizar, porque no está exenta de efectos adversos y de los efectos secundarios que vamos a encontrar en las distintas terapias. Entonces, lo primero, y este es el algoritmo y el principio general de manejo, y lo que uno tiene siempre que tener en cuenta, no solo en el paciente oncológico, sino también en todo paciente que tenga algún efecto de masa, ya sea por un absceso o en el contexto de trauma que tenga un efecto de masa acompañado de un hematoma, es que todos esos pacientes tienen que tener unas metas de reanimación muy claras. Tenemos que identificar la causa del deterioro clínico, tenerlos monitorizados, establecer cuáles van a ser esas metas de reserva fisiológica dependiendo de la edad y de la reserva funcional que va a tener nuestros pacientes, cómo le vamos a manejar los líquidos endovenosos, la posición y la elevación de la cabecera del paciente a 30 grados, y si es necesario llevarla a una sedación profunda para el manejo de la hipertensión endocraniana, definir cómo vamos o qué medicamentos solo son los que vamos a utilizar y cuál es el momento ideal de la intervención. Entonces, dentro del paciente oncológico, como usualmente van a ser también pacientes que van a ser mayores y como les había mencionado con una menor reserva funcional, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos pacientes van a estar acompañados o que van a ser más sensibles a la hipoxia, más sensibles a la hipotensión y que tienen una reserva cardiopulmonar un poco más baja. Entonces, la recomendación con estos pacientes es nunca llevarlos a una reanimación con unos valores supraterapéuticos, sino que tal vez acompañarlos de un valor mejor predicho para estos pacientes de acuerdo a su reserva funcional. Siempre hacerle el monitoreo electrofisiológico, tenerlos idealmente en un centro que tenga una mayor complejidad y disminuir todos esos umbrales en el momento de solicitar las imágenes de control para estos pacientes. Lo cuarto que vamos a tener en cuenta en este algoritmo que estamos construyendo es cuándo vamos a iniciar el uso de esteroides como manejo del edema cerebral vasogénico. Entonces sabemos que el uso de los esteroides corresponde a esa piedra angular en el manejo del edema vasogénico. Por la misma fisiopatología del edema cerebral vasogénico, otras soluciones como por ejemplo el mannitol y la solución salina hipertónica, que las conocemos muy bien en el contexto del trauma, no tiene cabida, porque aquí el edema tiene una fisiopatología diferente, y es que por esos factores de crecimiento locales que va a generar el tumor, vamos a generar la sobreexpresión de muchos factores de crecimiento, entre ellos el factor de crecimiento endotelial, y hay un cambio en la dinámica de la expresión osmótica de las proteínas a nivel local, y con ello entonces el efecto que puede dar el edema cerebral es mucho más marcado, y de hecho una manera mucho más desproporcionada en los pacientes que tienen un efecto de masa. Entonces, lo primero que hace el esteroide es que hay un cambio, genera un cambio en la permeabilidad capilar, pero hay que tener en cuenta que la mejoría del paciente muchas veces no lo vamos a ver de una manera inmediata, sino que puede demorarse en un periodo de unas 48 a 72 horas, y esto está dado principalmente por el tiempo de vida media que tiene la dexametasona, que puede ser muy prolongado. Además, la dexametasona se acompaña de un efecto antitumoral, especialmente en los pacientes que se sospecha que tengan un linfoma. Lo ideal es no dar esteroides antes, porque puede inducir la apoptosis de los linfocitos neoplásicos, y además tiene otros efectos importantes en el paciente oncológico, como la mejoría en el estado de ánimo y la fatiga de los pacientes.
Entonces, aquí les traigo un recuadro, este también se los compartí en la redacción de las memorias, y es que la dexametasona no ha demostrado que tenga una dosis benéfica más allá de 16 miligramos al día, y que a partir de 16 miligramos incluso puede acompañarse de efectos deleterios del paciente. Las dosis de carga de la dexametasona solo están indicadas en la administración en pacientes que tengan condiciones muy graves dados por el edema vasogénico, y hay que tener en cuenta nuevamente este periodo de vida media del medicamento, porque a veces cuando tratamos de titular la dosis del medicamento observamos que vemos que en la práctica común aumentan la dosis del medicamento incluso en periodos menores a 24 horas, pero esto no es una buena práctica clínica porque, como les había mencionado, dado por ese periodo de vida media tan prolongado, a veces la mejoría clínica del paciente puede verse reflejada hasta 72 horas después, y de pronto llevamos al paciente a una dosis supraterapéutica del medicamento sin realmente estar indicado. En el siguiente paso, entonces, en la construcción de nuestro algoritmo es cuando vamos a darles medicamentos anticonvulsivantes a nuestro paciente. Recordemos en la historia clínica que nuestro paciente ha convulsionado, y por eso la idea es escoger el medicamento que tenga un perfil farmacológico mucho más favorable, una interacción al medicamento. Sabemos que nuestros pacientes van a recibir medicamentos que tienen un potencial tóxico mucho más grande y van a estar acompañados de efectos adversos muy importantes. Entonces, por eso tratamos de escoger los medicamentos con una farmacocinética mucho más favorable, por ejemplo, que tengan una mejor farmacocinética y que no induzcan o dañen la función renal y hepática, que vengan en diferentes presentaciones y obviamente que sean medicamentos que estén incluidos en el mercado y que el paciente pueda acceder fácilmente a ellos. Realmente lo que ha recomendado la literatura, y vemos que en este momento el que tenga el mejor perfil farmacológico favorable es el levetiracetam, por varias razones. Es un medicamento que puede ser administrado en pacientes que tengan falla renal, obviamente ajustando la dosis. Realmente es mucho menos común uno encontrar un paciente con falla hepática, pero es la principal alerta de este medicamento. Está disponible en múltiples presentaciones, entre ellos en ampollas, y las dosis de estatus pueden ser tan grandes como casi 3 gramos, y está también disponible e indicado el uso del levetiracetam en los pacientes que ingresan en un estatus epiléptico. Está disponible en jarabe y además tiene muy pocas interacciones farmacológicas. La principal ventaja que yo veo en el uso del levetiracetam es que uno no tiene que pensar mucho para el uso de este medicamento, porque realmente el levetiracetam actúa desde el punto de vista semiológico en todo el tipo de convulsiones, en las focales, en las generalizadas, aunque sabemos que por la misma fisiopatología de la epilepsia que tienen nuestros pacientes, la mayoría van a ser unas convulsiones focales con una generalización secundaria, y para esto el levetiracetam tiene un perfil muy favorable. Si de pronto estamos en un pueblo y no tenemos disponible el levetiracetam, aunque muchos de estos medicamentos cada vez están más ampliamente disponibles, podemos utilizar el ácido valproico. Entonces, para dentro de la construcción de nuestro algoritmo, cuenta establecer el primario del paciente, establecer cuál va a ser el pronóstico con el GPA. Por último, pues en lo siguiente, el enfoque inicial, especialmente en aliviar los síntomas de hipertensión endocraniana, si está indicado el uso de esteroides para el alivio del edema cerebral, el medicamento anticonvulsivante, y por último, aunque muchas veces como médico general uno no va a estar expuesto, pero debe conocerlo, cuál va a ser el manejo dirigido al que se va a llevar este paciente. Entonces, nuestra paciente obviamente se le realizó una resonancia para identificar otras lesiones metastásicas, y seguimos observando en este T1 con contraste. Primero vimos un corte coronal, aquí estamos observando un corte axial, y por último entonces vamos a ver el corte sagital, y observamos nuevamente ese edema cerebral que lo vimos muy claro en la tomografía, y la presencia de solo 2 focos de lesiones metastásicas, 2 masas que están una al lado de la otra del área motora del hemisferio derecho,
que nos explicaba la semiología y el cuadro postal que tenía esta paciente, y se consideró entonces llevar a esta paciente a un manejo quirúrgico, porque si bien eran dos lesiones que podían ser abordadas desde un mismo abordaje quirúrgico. Entonces, hay muchos estudios que han buscado comparar cómo le va a los pacientes cuando se le someten a un manejo médico y cuáles los que se someten a un manejo quirúrgico. Entonces, sabemos que los pacientes que lograron ser llevados a un manejo quirúrgico a un manejo médico, tienen mayor probabilidad de tener unos resultados desfavorables, una mortalidad mucho mayor y con la sola probabilidad de un 4% de tener unos resultados favorables. Sabemos que la cirugía no está libre de riesgos, casi que cerca de un 8% de pacientes pueden fallecer por complicaciones sistémicas ligadas a la cirugía, especialmente por las complicaciones infecciosas, por la presencia de hematomas, de infartos en el posoperatorio o de enfermedad tromboembólica, que es mucho más común. Recordemos que el cáncer es un estado protrombótico y estos pacientes pueden tener mucho riesgo de tener tromboembolismo pulmonar. Sabemos entonces que las complicaciones nos van a aumentar la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, dejar a un paciente con un manejo médico o cuando tiene la oportunidad de realizarse cirugía, o negarse o no realizarle la cirugía, tiene una mayor probabilidad de recurrir o del crecimiento y progresión de las lesiones. La terapia sistémica que se le puede ofrecer a los pacientes, obviamente entonces ellos necesitan un enfoque multidisciplinario. La cirugía no puede ser lo único que le vamos a dar al paciente, siempre tiene que estar acompañada de radioterapia, porque la cirugía sola no tiene el efecto para controlar las células neoplásicas. Eventualmente, si este paciente no es sometido a una terapia sistémica con radiación una terapia local con radiación, ya sea dependiendo de las diferentes modalidades de tratamiento, un tratamiento con una radioterapia loencefálica o radiocirugía, dependiendo del sitio que está comprometido y del tamaño de la lesión. Y en segundo lugar, la realización de una terapia sistémica con la quimioterapia, que siempre va a ser considerada como un uso complementario. Lo principal que tenemos en contra de la quimioterapia es que la mayoría de los medicamentos utilizados en la quimioterapia son medicamentos que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, muchas veces el sistema nervioso central se convierte en un santuario que resguarda las células neoplásicas, que es muy común en los pacientes con cáncer de mama que tienen HER2 positivo, que tienen un medicamento tan bueno para actúa contra estas células neoplásicas, que es el trastuzumab, que cada vez está más disponible, pero que como tiene tan poca penetrancia al sistema nervioso central, esto permite que en una condición tardía de la enfermedad el cerebro se convierta en un santuario para resguardar las células neoplásicas, y son pacientes que por fuera están muy aliviadas, pero que el compromiso en sistema nervioso central es muy importante. Sin embargo, lo bueno es que cada vez han ido aumentando la disponibilidad de estos medicamentos, que no solo se pueden administrar intratecal, sino que también se pueden administrar a través de administración intravenosa, pero que acompañados de unas moléculas que se llaman moléculas transportadores suicidas, pueden tener una penetrancia al sistema nervioso central y con esto tener un mejor pronóstico de la enfermedad. Entonces, nuestra paciente fue llevada, como les había dicho, una intervención quirúrgica, se hizo una resección de las dos lesiones, no tuvo una progresión del déficit luego de la cirugía. En segundo, se le hizo una radiocirugía al lecho tumoral. De hecho, aquí les estoy compartiendo cómo es la tomografía de planeación. Ella fue llevada a Cyberknife en el Instituto Neurológico y vemos que en esta tomografía todavía conserva esos cambios posquirúrgicos y la cicatriz de la resección de las dos lesiones. La radiocirugía se hizo en un tiempo muy pertinente, en menos al primer mes luego de la realización de la cirugía. Y en tercer lugar, entonces ya se le inició la terapia sistémica con trastuzumab, que es el indicado entonces para la histología tumoral de este paciente. Ya definitivamente pues no van a ser todos los pacientes los que estén disponibles para realizar entonces una terapia dirigida, y a veces tenemos que llevar a nuestros pacientes a un manejo paliativo.
Lo importante es que el paciente merece estar tranquilo y sin dolor, entonces la idea es llevarlo a un control sintomático. Si es un paciente que tiene muchas crisis ictales, a un control de las crisis y también a un alivio del dolor con los medicamentos que tenemos disponibles y que yo les compartí en la charla. Entonces, estos son los mensajes para llevar a casa. Primero, la valoración inicial y la clasificación del paciente, la indicación en el uso de esteroides, recordar limitar el uso de estos medicamentos a los síntomas del paciente, no tanto a la imagen, sino también a los síntomas de hipertensión endocraniana o de secundarios al edema cerebral que tenga el paciente. El uso de anticonvulsivante cuando el paciente ha convulsionado una primera vez, esto ya es definición de epilepsia, entonces hay que considerar el uso del medicamento de una manera indefinida. El manejo quirúrgico siempre lo vamos a considerar como una primera posibilidad cuando son lesiones muy grandes, cuando operarlos implica aliviarles los síntomas de hipertensión endocraniana y de alguna manera mejorarles el pronóstico. La radioterapia siempre tiene que ser un manejo complementario a la cirugía, idealmente ser llevados estos pacientes a una radiocirugía porque se ha demostrado que hace un mejor control del lecho tumoral y al momento de compararlos con una radioterapia holoencefálica disminuye de manera muy significativa los efectos adversos de la radiación. Y por último, siempre el enfoque paliativo, el acompañamiento, el alivio del dolor y el control de las crisis. Hay un estudio que me gusta compartirlo en este contexto de pacientes que están muy enfermos. Esto lo realizaron en Alemania, es una encuesta muy simple, se le hicieron a unos pacientes sanos que eran adultos mayores de 75 años y les ponían un caso hipotético de un paciente que estaba hacia el final de la vida por una condición neurológica. Específicamente este estudio lo realizaron en trauma, pero tiene unos datos muy interesantes porque sabemos con ello qué es lo que piensan nuestros pacientes. El 91% de los pacientes manifiestan que cuando tienen un compromiso muy importante desean no ser intervenidos si las posibilidades de secuelas funcionales son bastante altas, y el 51% de los pacientes incluso optarían por no tener procedimientos quirúrgicos cuando ya están muy enfermos o hacia el final de la vida, y el 82% de los pacientes manifiestan no tenerle miedo a la muerte. Pero más que estos datos, es muy interesante ver qué encontraron en los neurocirujanos alemanes, y es que el 87% de los neurocirujanos consideró que si bien es importante la voluntad del paciente, un 66% indican que es más importante las circunstancias al momento de atender al paciente por primera vez, y las circunstancias de vida y sociales que tenían nuestros pacientes eran vistos de una manera secundaria, y el 57% de los neurocirujanos manifestó que la voluntad o discusión con los miembros de la familia incluso llegaba a ser irrelevante. Muchas gracias por la atención, quedo atenta a sus preguntas. Aquí les compartí el correo electrónico en caso que quieran que les comparta la presentación, o si tienen alguna duda que me la podrían manifestar personalmente a través del correo electrónico. Doctora Daniela, muchas gracias por la conferencia. En el chat hay varias preguntas. Entonces, la primera es, ¿cuándo se dan anticonvulsivantes como profilaxis primaria en tumores del sistema nervioso central? Y la complementamos realmente con la que sigue. ¿El anticonvulsivante se usa en todos los casos o tiene indicaciones específicas? Bueno, me parece muy importante esta pregunta porque eso ha cambiado mucho en los últimos años. Realmente antes se le enviaba casi que anticonvulsivantes de una manera indistintiva a todos los pacientes, pero en muchos estudios y de incluso ensayos clínicos se ha demostrado que el hecho de yo administrar anticonvulsivantes de una manera profiláctica a un paciente con una lesión cerebral de origen neoplásico y que nunca ha convulsionado, de hecho, no confiere una protección a que el paciente desarrolle eventualmente una epilepsia, incluso puede estar presente o aumentar el efecto adverso de estos medicamentos en estos pacientes. Entonces, realmente uno darle anticonvulsivantes a un paciente
sin que haya convulsionado, no está indicado, excepto en unas recomendaciones que se han realizado aparte en el periodo perioperatorio, donde es crítico manejar esas metas de perfusión cerebral del paciente y el manejo de la hipertensión endocraneana, donde realmente una convulsión en un posoperatorio temprano puede desencadenar una tragedia como el desarrollo de un hematoma por el aumento de la hipertensión endocraneana, una herniación cerebral. En estos pacientes se han utilizado la administración perioperatoria de anticonvulsivantes que se suspenden en menos del primer mes de la cirugía. Esta es una recomendación de expertos, pero muchas veces lo hacen tratando de llevar al paciente a una práctica más segura y de evitar las convulsiones en el posoperatorio. Cuando un paciente, como les mencioné en la conferencia, ha convulsionado la primera vez, eso ya es definición de epilepsia. Recordemos que más o menos hace unos 4 o 5 años la ILAE cambió la definición de epilepsia y uno de ellos es una crisis ictal acompañado de un factor de riesgo importante para el desarrollo de una convulsión. El hecho de uno tener un tumor cerebral es un factor de riesgo importante, el riesgo de recurrencia es muy alto y con eso el paciente se gana un diagnóstico de epilepsia y la indicación de tomar el medicamento anticonvulsivante de por vida. No recuerdo cuál fue la segunda parte de la pregunta. Bueno, Daniela, muchas gracias. Y la segunda parte es, ¿el anticonvulsivante se usa en todos los casos o tiene indicaciones específicas? Yo creo que ya lo respondí en la primera parte de la pregunta. Sí. Bueno, entonces la otra pregunta es, ¿qué hacen? Es el corticoide en pacientes que no son candidatos de manejo quirúrgico sería de manejo indefinido para control del edema vasogénico. Me parece muy interesante esa pregunta también porque hay algo muy importante. Muchas veces, y esto no solo aplica para los pacientes que tienen metástasis, sino también para los pacientes que, por ejemplo, tienen un glioma, en el que consideramos o descartamos el manejo quirúrgico dado por la pobre respuesta neurológica que tiene el paciente. Y una de las ventajas que nos permite conocer el uso del medicamento como la dexametasona es que cuando le administramos al paciente la dexametasona, si vemos que hay un grado de mejoría, nos damos cuenta que este efecto es reversible y que realmente nuestro paciente está deteriorado es por la hipertensión endocraneana y el edema vasogénico que puede generar el tumor y no tanto por la neoplasia per se. Entonces esto nos cambia el panorama y de hecho nos puede convertir un paciente que inicialmente estaba muy enfermo a un paciente que sea un candidato quirúrgico. Entonces, la administración de los esteroides, realmente uno en la literatura no va a encontrar cuándo va a ser una dosis inicial. Idealmente, el esteroide tiene muchos efectos adversos y muchos de nuestros pacientes, de hecho, realizan reacciones cuchinoides a la administración de los esteroides. Entonces, lo que uno debe procurar es hacer una administración del medicamento por el menor tiempo posible, cuando uno logre llegar a una meseta del control de los síntomas y cuando ya resolvió la causa primaria de la enfermedad, ya llevó al paciente a una radioterapia en caso que no sea de un manejo quirúrgico por las condiciones del paciente o por la condición misma del tumor o cuando se ha iniciado terapia sistémica. De hecho, hay que tener en cuenta que cuando uno intenta desmontar los esteroides o quiere llevar a un paciente un desmonte de los esteroides, hay que valorar las respuestas clínicas del medicamento, o sea, no solo por esa parte de retiro abrupto que le puede generar a uno problemas por la insuficiencia suprarrenal secundaria que hacen estos pacientes, sino por el retiro del medicamento que como tiene una vida media tan larga, uno realmente no puede tomar decisiones si no es en un periodo mayor incluso o a 3 o 4 días para iniciar el desmonte de la dosis. Esto es como uno de los aspectos importantes en los esteroides, pero muchas veces incluso prima la vida del paciente al efecto adverso del medicamento y a veces estos pacientes tienen que tener el uso de esteroides de manera indefinida. Lo bueno es que ya la dexametasona oral de 4 miligramos, que era una presentación comercial, ya está en el POS, ya está cada vez más disponible para los pacientes, pero si uno tiene un paciente de un manejo paliativo y de pronto no tiene como la posibilidad de administrar dexametasona
una vía oral, puede llevar al pacientico a la casa con un catéter subcutáneo que incluso tiene como un cambio mucho más prolongado que un catéter intravenoso, y a través de eso le enseña a la familia y le ayuda a administrar el esteroide, la dexametasona intravenosa, para que la familia pueda tener un control sintomático de ellos en casa, porque realmente lo que más les ayuda a ellos en el dolor incluso es el esteroide y no tanto otros analgésicos como por ejemplo los opiáceos.